Un niño sucio se ofreció a reparar el Rolls Royce de 3 millones. El millonario estalló en carcajadas. Pero cuando el motor rugió a la vida, su sonrisa se congeló para siempre. La Avenida Libertador brillaba bajo el sol implacable de Buenos Aires como una pasarela de riqueza obscena. Los edificios de cristal y acero se elevaban hacia el cielo como monumentos al éxito financiero, cada ventana reflejando un mundo donde el dinero no era problema, sino estilo de vida. Era el tipo de lugar donde los automóviles costaban más que casas enteras en otros barrios, donde un almuerzo casual podía equivaler al salario mensual de una familia trabajadora. Y era exactamente el tipo de lugar donde Mateo Ramírez nunca debería haber estado. A sus 11 años, Mateo sabía perfectamente que había dos tipos de personas en la ciudad: aquellas que pertenecían a lugares como la Avenida Libertador y aquellas que los limpiaban después de que todos se iban a casa. Él y su abuelo definitivamente pertenecían al segundo grupo. Sus zapatillas gastadas dejaban marcas de polvo en la acera impecable mientras caminaba junto a su abuelo Ernesto, quien empujaba un carrito de herramientas oxidado que chirriaba con cada paso. El carrito era una reliquia, casi tan viejo como el propio Ernesto, lleno de llaves inglesas desgastadas, destornilladores con mangos agrietados y alicates que habían visto mejores días hace décadas. «Abuelo», Mateo susurró, sintiéndose cada vez más incómodo con las miradas que recibían de los transeúntes bien vestidos. «¿Estás seguro de que debemos estar aquí? La gente nos mira raro». Ernesto, con sus 72 años a cuestas y la espalda permanentemente encorvada por 50 años de trabajo mecánico, le dio una palmada cariñosa en el hombro. «Mateo, el dinero que me deben por reparar ese generador está en una oficina de este edificio. No voy a dejar que me estafen solo porque no me veo como ellos». Pero Mateo podía ver la incomodidad en los ojos de su abuelo también. Ambos llevaban ropa limpia pero visiblemente remendada. Las manos de Ernesto estaban permanentemente manchadas de grasa que ningún jabón podía quitar completamente. El propio Mateo tenía una mancha de aceite en su camisa de la mañana cuando había estado ayudando a su abuelo con un trabajo. Pertenecían a un mundo diferente, y cada persona que pasaba junto a ellos se encargaba de recordárselo con sus miradas de disgusto apenas disimulado. Fue entonces cuando lo escucharon: un rugido de motor. No cualquier motor, sino el tipo de sonido que hace que los verdaderos conocedores de automóviles se detengan y presten atención. Profundo, poderoso, con ese timbre perfectamente afinado que solo viene de la ingeniería británica de precisión. Mateo se giró justo a tiempo para ver el Rolls-Royce Phantom deslizándose por la calle como un tiburón negro y plateado. Era el tipo de automóvil que veías en películas, en revistas de lujo, en sueños que nunca se hacían realidad para gente como ellos. La pintura negra brillaba como obsidiana líquida bajo el sol. Las llantas cromadas centelleaban, y la famosa estatuilla del espíritu del éxtasis en el capó parecía estar volando incluso cuando el coche estaba detenido. «Dios mío», Ernesto susurró con reverencia genuina. «Es un Phantom de última generación. Debe costar más de 3 millones de dólares». El Rolls Royce se detuvo directamente frente a ellos, estacionándose en un espacio reservado marcado con un letrero dorado que decía «Exclusivo, Ejecutivos Torres Libertador». El motor siguió funcionando por un momento, ese ronroneo perfecto de 12 cilindros en forma de U que sonaba como música sinfónica para los oídos entrenados de Mateo. Luego se detuvo, o más bien, tosió. Escupió un sonido horrible que hizo que Ernesto hiciera una mueca de dolor, y murió con un gemido patético que era completamente indigno de un vehículo de 3 millones de dólares. La puerta del conductor se abrió y salió un hombre que parecía haber sido diseñado específicamente para combinar con el automóvil. Sebastián Valdés tenía 42 años, pero el dinero y los tratamientos faciales regulares lo hacían parecer de 35. Su traje era italiano, obviamente hecho a medida. Probablemente costaba más que todo lo que Mateo y su abuelo poseían juntos. Su reloj Patek Philippe capturaba la luz del sol y la lanzaba de vuelta al mundo como un desafío. Su cabello negro estaba perfectamente peinado con ese estilo casual que requería productos caros y un estilista personal. Era el tipo de hombre que Mateo había visto en vallas publicitarias. Sebastián Valdés, CEO de Valdés Capital Investment, uno de los gestores de fondos más exitosos de Argentina.
Su rostro había estado en la portada de revistas de negocios con titulares como El Rey Midas de Buenos Aires y Cómo convertir millones en miles de millones. Y ahora estaba de pie junto a su Rolls Royce muerto, con una expresión de frustración que rápidamente se transformaba en furia. «¡No puede ser!», gritó al teléfono que había sacado inmediatamente. «Acabo de recoger este automóvil del servicio hace 2 días. Me dijeron que estaba perfectamente afinado». Mateo observaba fascinado mientras Sebastián caminaba alrededor del vehículo, gesticulando salvajemente con las manos libres, mientras la otra sostenía el teléfono contra su oreja. Otros ejecutivos comenzaron a salir del edificio, atraídos por la conmoción. «Señor Valdés», uno de ellos llamó con preocupación obvia. «¿Necesita que llame a un servicio de grúa? Una grúa va a tardar horas». Sebastián rugió. «Tengo una reunión con inversores japoneses en 30 minutos. Esta presentación vale $50 millones y se van a ir si llego tarde». Más ejecutivos se reunieron alrededor del Rolls Royce averiado, todos con trajes caros y expresiones de simpatía que no hacían nada para resolver el problema real. Comenzaron a ofrecer sugerencias inútiles, cada una más impráctica que la anterior. Ernesto observaba la escena con esa expresión que Mateo conocía bien. Era la mirada de un mecánico viendo un problema que sabía exactamente cómo resolver, pero sabiendo que nadie le pediría ayuda porque no se veía como el tipo de persona cuya ayuda valdría algo. «Abuelo», Mateo susurró. «¿Sabes qué tiene el coche?». Ernesto asintió lentamente. «Por el sonido que hizo antes de morir, yo diría que es la bomba de combustible de alta presión. Es un problema común en estos modelos cuando los técnicos no calibran correctamente la presión después del servicio. 30 minutos de trabajo, máximo». Mateo miró a su abuelo, luego al grupo de hombres ricos que claramente no tenían idea de cómo resolver un problema mecánico real, luego de vuelta a su abuelo. «Deberíamos ayudar», Mateo dijo. «Mateo, mira a esa gente, míranos a nosotros. No van a querer nuestra ayuda, pero necesitan ayuda». Mateo insistió con esa lógica simple que solo los niños poseen. «Y tú puedes ayudarlos. Entonces deberíamos intentarlo». Antes de que Ernesto pudiera detenerlo, Mateo se había adelantado, caminando directamente hacia el círculo de ejecutivos, con una confianza que no sentía en absoluto. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. «Disculpe, señor», Mateo dijo, su voz saliendo más aguda de lo que pretendía. Sebastián Valdés se giró, y su expresión pasó de frustración a confusión a disgusto en aproximadamente 2 segundos. Miró a Mateo de arriba a abajo, tomando nota de la ropa gastada, la mancha de aceite, las zapatillas baratas. «¿Qué quieres, niño?», Sebastián preguntó con el tono de alguien hablando con algo desagradable que accidentalmente entró desde la calle. «Mi abuelo puede arreglar su coche», Mateo dijo, señalando hacia donde Ernesto estaba parado, mirando horrorizado, mientras su nieto los metía en esta situación. «Él es mecánico, un mecánico muy bueno, y sabe que tiene su Rolls Royce». El silencio que siguió fue tan profundo que Mateo podía escuchar el tráfico en la calle vecina. Luego, lentamente, Sebastián Valdés comenzó a reírse. No fue una risa educada. Fue una carcajada fuerte, cruel, que hizo que su cabeza se echara hacia atrás y su perfecto cabello se sacudiera. Los otros ejecutivos rápidamente se unieron, sus risas creando un coro de burla que hizo que las mejillas de Mateo ardieran de vergüenza. Este niño sucio cree que puede arreglar un Rolls Royce Phantom», Sebastián logró decir entre carcajadas. «No, espera, su abuelo puede arreglarlo». Esto provocó otra ronda de risas aún más fuertes. Uno de los ejecutivos, un hombre corpulento con un cigarro caro, se acercó examinando a Mateo como si fuera un insecto particularmente fascinante. «Chico, ¿tienes idea de lo que cuesta este automóvil? Vale más que lo que tu familia va a ganar en toda su vida. No es algo que se arregla con un destornillador oxidado y buenas intenciones». «Pero mi abuelo», Mateo comenzó a decir, su voz temblando ahora con una mezcla de miedo y rabia. «Tu abuelo probablemente trabaja en coches que tienen 20 años y cuestan $2.000. Sebastián interrumpió, su risa finalmente disminuyendo a una sonrisa condescendiente. «Este es un vehículo de ingeniería británica de precisión. Requiere diagnóstico computarizado especializado, herramientas que cuestan más que un auto normal, y técnicos certificados por Rolls-Royce
que han entrenado durante años. Se agachó para quedar al nivel de los ojos de Mateo, y su aliento olía a café caro y menta. Déjame darte un consejo gratis, niño. En la vida, las personas tienen su lugar. Algunas personas conducen Rolls Royces. Otras personas los admiran desde la distancia. Y algunas personas, su mirada se deslizó hacia Ernesto con obvio desdén. Empujan carritos con herramientas baratas y sueñan con tocar cosas que nunca podrán permitirse. Las palabras golpearon a Mateo como bofetadas físicas. Sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero se negó absolutamente a dejarlas caer. No le daría a este hombre cruel la satisfacción de verlo llorar. «Vamos, Mateo». La voz de Ernesto vino desde atrás. El anciano había cruzado la calle, y su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y rabia protectora. «No molestemos más a estos señores». «¡Esperen!». Otra voz se unió a la conversación. Un hombre más joven, quizás de 30 años, se adelantó del grupo de ejecutivos. Tenía un brillo travieso en los ojos que sugería que estaba a punto de disfrutar de algo a expensas de otros. «Sebastián, tengo una idea mejor», dijo con una sonrisa que no era nada amable. «¿Por qué no dejamos que el mecánico intente? Podría ser entretenido». Sebastián se giró hacia su colega con una ceja levantada. «¿Entretenido, Rodrigo? Piénsalo». Rodrigo continuó, su voz ganando entusiasmo malicioso. «Tenemos tiempo de sobra mientras esperamos la grúa. Y estos dos probablemente nunca han estado cerca de un vehículo que cuesta más de $10,000. Será divertido verlos intentar descifrar algo que está completamente fuera de su alcance». Los ojos de Sebastián se iluminaron con el mismo brillo cruel. «¿Sabes qué, Rodrigo? Tienes razón. Esto podría ser muy entretenido». Se giró hacia Ernesto con una sonrisa depredadora. «Está bien, abuelo. Te doy exactamente 10 minutos para diagnosticar el problema. No para arreglarlo, solo para decirme que está mal. Si aciertas, te daré, digamos, $100 por tu tiempo». «¿Y si no acierta?», preguntó otro ejecutivo, claramente captando el juego. «Entonces él y su nieto nos entretienen limpiando el automóvil a mano mientras esperamos la grúa», Sebastián dijo, «con esas herramientas hermosas que tiene en su carrito». Las risas renovadas hicieron eco en la calle. Varios transeúntes se habían detenido ahora, atraídos por la conmoción. Algunos sacaban sus teléfonos, claramente listos para filmar lo que prometía ser una humillación pública. Ernesto miró a Sebastián durante un largo momento. Mateo podía ver la lucha en los ojos de su abuelo. El orgullo versus la dignidad. La necesidad de defender su conocimiento versus el deseo de simplemente alejarse de esta situación horrible. «No tenemos que hacer esto, abuelo», Mateo susurró. «Podemos irnos». «No», Ernesto dijo en voz baja pero firme. «No, Mateo. Toda mi vida he dejado que gente como esta me menosprecie. He aceptado sus miradas de desdén. He soportado su condescendencia. Me he hecho invisible para que se sientan cómodos. Pero no voy a enseñarte a ti que eso está bien». Se giró hacia Sebastián, enderezando su espalda encorvada tanto como pudo. «Acepto su apuesta, señor. Pero cuando acierte, quiero que me pague el trabajo completo de reparación. $300. Esa es mi tarifa normal». $300. Sebastián se rió. «Está bien, abuelo. Si realmente puedes diagnosticar el problema correctamente, te daré tus $300. Pero cuando falles, tú y tu nieto van a limpiar cada centímetro de este automóvil. Con sus lenguas si es necesario». Más risas. Mateo sintió su cara ardiendo de nuevo. Pero esta vez no era solo vergüenza. Era furia. Furia por cómo esta gente trataba a su abuelo, cómo lo reducían a entretenimiento, cómo asumían que alguien sin dinero no podía tener conocimiento real. «Mateo», Ernesto dijo calmadamente, «trae el carrito». Mientras Mateo empujaba el carrito chirriante hacia el Rolls Royce, podía sentir todos los ojos sobre ellos. Los ejecutivos con sus sonrisas burlonas, los transeúntes con sus teléfonos levantados. El propio Sebastián Valdés con esa expresión de diversión cruel que sugería que estaba disfrutando cada segundo de esto. Ernesto se acercó al Phantom con reverencia, sus dedos manchados de grasa tocando apenas el capó negro perfecto. «Hermoso», murmuró, «absolutamente hermoso». «Tienes 9 minutos y 30 segundos», Sebastián anunció, mirando su Patek Philippe con exageración dramática. «El reloj está corriendo».
Ernesto no respondió. Estaba completamente enfocado en el automóvil ahora, su mente entrando en ese espacio que Mateo había visto miles de veces. No era solo un mecánico trabajando, era un artista evaluando su lienzo, un doctor examinando a un paciente. Primero caminó alrededor del vehículo, mirando, escuchando, incluso oliendo. Los ejecutivos intercambiaban miradas y sonrisas, claramente pensando que el viejo estaba perdiendo el tiempo con teatro innecesario. Pero Mateo sabía mejor. Su abuelo le había enseñado que un buen mecánico usa todos sus sentidos. Los ojos para ver fugas o daños. Los oídos para escuchar sonidos anormales. Incluso la nariz para detectar líquidos quemados o cables sobrecalentados. ¿Tiene las llaves?, Ernesto preguntó. Sebastián las lanzó despreocupadamente. Ernesto las atrapó con una mano. Luego se metió en el asiento del conductor. El interior del Rolls-Royce era como entrar a otro mundo. Cuero que probablemente venía de las vacas más felices de Escandinavia. Madera pulida a mano que había sido cortada de árboles de 100 años. Tecnología tan avanzada que la cabina parecía la de una nave espacial. Ernesto ignoró toda la opulencia. Giró la llave. El motor tosió. Intentó girar. Produjo ese mismo sonido horrible que había hecho antes, y murió. 6 minutos, Sebastián cantó. Ernesto probó de nuevo. Mismo resultado. Luego giró la llave a la posición de accesorios sin intentar arrancar, solo encendiendo los sistemas eléctricos. Sus ojos recorrieron el tablero de instrumentos digital, absorbiendo información. Salió del coche, fue al carrito, y sacó una herramienta que hizo que varios ejecutivos se rieran en voz alta. Era un estetoscopio mecánico, una herramienta antigua que parecía salida de un museo. Un tubo de metal largo con auriculares en un extremo y una punta de metal en el otro. ¿Qué es eso?, Rodrigo se rió. ¿Va a tomarle el pulso al coche? En cierto modo sí, Ernesto respondió calmadamente, colocándose los auriculares. Abrió el capó del Phantom, revelando el motor V12 de 6.75 litros que descansaba en la bahía del motor como una escultura de metal perfectamente diseñada. Era una obra de arte de ingeniería, cada componente colocado con precisión milimétrica. Ernesto comenzó a tocar diferentes partes del motor con la punta del estetoscopio, escuchando. Los ejecutivos observaban con expresiones que iban desde diversión hasta aburrimiento. Sebastián miraba su reloj cada pocos segundos, claramente disfrutando de la cuenta regresiva. 4 minutos. Mateo observaba a su abuelo trabajar y sentía una mezcla de orgullo y terror. Orgullo porque sabía que su abuelo era brillante, que entendía motores de una manera que pocas personas en el mundo entendían. Terror porque sabía que si su abuelo se equivocaba, estos hombres crueles nunca los dejarían olvidarlo. Ernesto se movió hacia un lado del motor, presionando el estetoscopio contra algo que Mateo no podía ver desde su ángulo. Los ojos del anciano se cerraron, su cara una máscara de concentración absoluta. Luego sonrió. Fue apenas un tirón en la comisura de sus labios, pero Mateo lo vio. Su abuelo había encontrado el problema. 2 minutos, Sebastián anunció. Espero que estés preparando tu mejor conjetura, abuelo. Ernesto se quitó el estetoscopio y lo devolvió cuidadosamente a su carrito. Luego se volvió hacia Sebastián con una expresión que era casi compasiva, como si sintiera lástima por este hombre rico que estaba a punto de aprender una lección que su dinero nunca le había enseñado. Es la bomba de combustible de alta presión, Ernesto dijo con voz clara y segura. Específicamente, el módulo de control de presión está descalibrado. Alguien, probablemente en su último servicio, ajustó la presión del sistema de combustible, pero no recalibró correctamente el sensor de retroalimentación. El motor está recibiendo presión inconsistente, por eso arranca brevemente pero luego se ahoga. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este no era silencio de anticipación o diversión, era silencio de shock. Sebastián parpadeó. Eso es solo una conjetura de suerte. No es una conjetura. Ernesto continuó con la misma calma. Puedo demostrárselo. Si conecta su computadora de diagnóstico, verá el código de error P087, que indica presión de riel de combustible por debajo de lo especificado. También probablemente verá PS190 y PS192, que son códigos relacionados con el sensor de presión de combustible. Rodrigo sacó su teléfono.
Tengo la aplicación de diagnóstico Rolls-Royce. Dame un segundo para conectarme al sistema del coche. No necesitas gastar tu tiempo, Rodrigo, Sebastián dijo rápidamente, una nota de pánico entrando en su voz. Es obvio que el viejo está adivinando con terminología técnica que escuchó en algún lado. Pero Rodrigo ya estaba conectándose. La curiosidad había reemplazado su crueldad anterior. Después de un momento, sus ojos se agrandaron. Sebastián, dijo lentamente, el viejo tiene razón. Exactamente los códigos que mencionó. P0087, P0190, P0192. Todos relacionados con presión de combustible. Mateo sintió una explosión de orgullo tan intensa que pensó que su pecho podría explotar. Su abuelo lo había hecho. Había demostrado que estos hombres ricos estaban equivocados, que el conocimiento real no venía de la riqueza, sino de la experiencia y la dedicación. Pero la expresión en el rostro de Sebastián Valdés no era de admiración o respeto, era de furia. Furia pura y ardiente de haber sido humillado por alguien que se suponía que era inferior. Muy bien, escupió las palabras. Entonces diagnosticaste correctamente. Felicitaciones. Eso no significa que puedas arreglarlo. Pero dijiste que si acertaba, Mateo comenzó. Dije que le pagaría $100 por diagnosticarlo. Sebastián interrumpió. Y mantendré mi palabra, pero arreglarlo es un asunto completamente diferente. Esto requiere herramientas especializadas, equipo de recalibración computarizada. No algo que se pueda hacer con... Hizo un gesto despectivo hacia el carrito de Ernesto. Basura del siglo pasado. Puedo arreglarlo, Ernesto dijo tranquilamente. Las palabras cayeron en el espacio entre ellos como una bomba. ¿Qué dijiste? Sebastián preguntó, su voz peligrosamente baja. Dije que puedo arreglarlo, Ernesto repitió, su voz nunca perdiendo esa calma frustrante. Con las herramientas que tengo aquí. En 30 minutos, y su automóvil funcionará perfectamente. Sebastián se rió, pero era una risa sin humor. Imposible, absolutamente imposible. El concesionario Rolls-Royce cobra $5,000 por este servicio y toma medio día con todo su equipo especializado. «Puedo hacerlo», Ernesto insistió. «Yo puedo ayudar», Mateo se escuchó decir, su propia voz sorprendiéndolo con su firmeza. «Yo puedo arreglarlo». Todos los ojos se volvieron hacia él. Mateo sintió su corazón latiendo salvajemente, pero se mantuvo firme. Había pasado años aprendiendo de su abuelo, observando cada reparación, absorbiendo conocimiento como una esponja. «Oh, esto sigue mejorando». Rodrigo se rió. «Ahora el niño sucio cree que puede reparar un Rolls-Royce Phantom. Déjalos intentar», otro ejecutivo dijo, sacando su teléfono para filmar. «Esto va a ser viral en redes sociales. Mendigos destruyen Rolls-Royce de millonario». Sebastián miró su reloj. Mateo podía ver el cálculo en sus ojos. La grúa todavía tardaría al menos 1 hora. La reunión con los inversores japoneses ya estaba en peligro. Si por algún milagro estos dos realmente pudieran arreglar el coche... «Está bien», Sebastián finalmente dijo. «Tienes 30 minutos. Pero cuando arruines mi automóvil, cuando dañes algo con tus herramientas baratas y tus manos sucias, te voy a demandar por cada centavo que tu familia tiene». Lo cual, sonrió cruelmente. «Probablemente no sea mucho. No vamos a dañar nada», Mateo dijo con más confianza de la que sentía. Ernesto le hizo un gesto. «Mateo, necesito que seas mis manos. Mis dedos están demasiado artríticos para algunos de estos trabajos de precisión. ¿Puedes hacerlo?» «Puedo hacerlo, abuelo». Lo que siguió fue lo más estresante que Mateo había experimentado en su corta vida. Con su abuelo dando instrucciones precisas y Mateo ejecutándolas con manos que temblaban, pero permanecían seguras, comenzaron a trabajar en el corazón del Phantom. «Primero necesitamos acceder al módulo de control de presión», Ernesto instruyó. «Está en el lado del pasajero, debajo de esa cubierta negra con 4 tornos Torx de 30. Los dedos de Mateo encontraron los tornillos. Sacó el destornillador Torx del carrito, ignorando las risas de los ejecutivos sobre lo antiguas que se veían las herramientas. 25 minutos, Sebastián cantó. Mateo removió los tornillos con cuidado meticuloso, colocando cada uno en una pequeña bandeja magnética para no perderlos. La cubierta se deslizó, revelando el módulo de control de presión de combustible, una caja negra del tamaño de un paquete de cartas con conexiones eléctricas complejas y líneas de combustible de alta presión.
Ahora, Ernesto continuó, necesitas desconectar el conector eléctrico principal. Tiene un seguro de liberación en el lado izquierdo. Presiónalo suavemente mientras tiras del conector. Las manos de Mateo encontraron el seguro. Lo presionó. Sintió el clic y el conector se deslizó libre. Buen trabajo, Ernesto murmuró. Ahora las 2 líneas de combustible. Usa la llave de liberación rápida número 12. Cada paso era ejecutado con precisión bajo la guía de Ernesto. Mateo podía sentir el sudor corriendo por su espalda a pesar de la brisa fresca. Los ejecutivos habían dejado de reírse, reemplazando la burla con una fascinación incómoda. Incluso Sebastián se había acercado, observando con una mezcla de escepticismo y algo que podría haber sido nerviosismo. 15 minutos. El módulo de control estaba ahora fuera, conectado solo por un cable de diagnóstico que Ernesto había dejado deliberadamente conectado. Sacó del carrito algo que hizo que varios ejecutivos jadearan. Era una laptop. Antigua, sí. La carcasa estaba agrietada y reparada con cinta adhesiva. La pantalla tenía un píxel muerto en la esquina superior izquierda. Pero cuando Ernesto la encendió, la pantalla mostró software de diagnóstico profesional que había costado miles de dólares. ¿Software pirateado?, Rodrigo preguntó con desdén. Licencia completa. Ernesto respondió sin levantar la vista. Comprada hace 10 años cuando todavía podía permitirme invertir en mi negocio. Actualizada regularmente con cada centavo extra que puedo encontrar. Conectó la laptop al módulo de control. Sus dedos artríticos moviéndose sobre el teclado con velocidad sorprendente para alguien de su edad. «Mateo, ¿ves estos valores?», señaló la pantalla. La presión objetivo es 150 bar. La presión real está fluctuando entre 87 y 143 bar. ¿Qué te dice eso? Mateo estudió los números, recordando todas las lecciones que su abuelo le había enseñado. Que el sensor está leyendo incorrectamente o que la bomba está fallando en mantener presión constante. Exacto. ¿Y cómo sabemos cuál es? Escuchando la bomba, Mateo respondió. Si la bomba estuviera fallando, habríamos escuchado ruido o variación en el tono. Pero sonaba constante. Muy bien, Ernesto sonrió con orgullo. Entonces es el sensor. Vamos a recalibrarlo. 10 minutos, Sebastián dijo. Pero su voz había perdido algo de su confianza anterior. Los dedos de Ernesto volaron sobre el teclado, entrando en menús de calibración que requerían contraseñas de nivel técnico que de alguna manera conocía. Mateo observaba los números en la pantalla cambiar, estabilizarse, alinearse. Ahora necesitamos reinstalar el módulo, Ernesto instruyó. Exactamente al revés de cómo lo quitamos. Las líneas de combustible primero, luego el conector eléctrico, luego la cubierta. Las manos de Mateo trabajaron con confianza renovada. Cada conexión se deslizó en su lugar con clics satisfactorios. Las líneas de combustible se aseguraron sin fugas. El conector eléctrico se bloqueó firmemente. 5 minutos. Los tornillos Torx fueron reinsertados y apretados con el torque exacto que Ernesto especificó. La cubierta estaba de vuelta en su lugar, el motor luciendo exactamente como había lucido antes de que comenzaran, excepto que ahora estaba reparado. Momento de la verdad, Ernesto dijo, extendiendo las llaves hacia Sebastián. ¿Quiere usted hacer los honores? Sebastián tomó las llaves con dedos que temblaban ligeramente. Se metió en el asiento del conductor, y Mateo pudo ver su mandíbula apretada con tensión. Todo el grupo de ejecutivos se había reunido alrededor del automóvil ahora, sus teléfonos listos para capturar el momento. Sebastián giró la llave. El motor del Phantom rugió a la vida, con un sonido que era absolutamente perfecto. Ese ronroneo profundo y suave de 12 cilindros trabajando en armonía perfecta. Sin tosidos, sin dudas, sin el ruido horrible de antes. Solo pura perfección mecánica. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los ejecutivos miraban el automóvil como si acabaran de presenciar un milagro. Sebastián mantuvo el motor funcionando, su rostro mostrando una progresión rápida de emociones. Shock, incredulidad y finalmente, algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza. Apagó el motor. Volvió a encenderlo. Nuevamente, arranque perfecto. Lo hizo una tercera vez, solo para estar seguro. Cada vez, el Phantom respondía como el vehículo de 3 millones de dólares que era. Imposible, Rodrigo susurró. Ellos realmente lo arreglaron.
Sebastián salió del automóvil lentamente, sus ojos moviéndose entre Ernesto, Mateo, el carrito de herramientas oxidado y el Phantom ahora perfectamente funcional. Parecía un hombre cuyo mundo entero acababa de ser puesto de cabeza. 30 segundos de sobra, Ernesto dijo tranquilamente, mirando el viejo reloj en su muñeca. Como prometí. Mateo esperaba una disculpa. Esperaba admiración, tal vez incluso respeto. Lo que no esperaba era lo que realmente sucedió. El rostro de Sebastián se torció en una máscara de furia. «Esto es trampa», escupió. «Hicieron algo, no sé qué, pero esto no es posible. Un viejo con herramientas del siglo pasado no puede reparar un Rolls-Royce Phantom en 30 minutos». «Pero lo hicimos», Mateo dijo, su propia rabia finalmente saliendo a la superficie. Lo vio con sus propios ojos. Mi abuelo diagnosticó el problema exactamente. Yo lo reparé exactamente como él instruyó. Su coche funciona perfectamente ahora. Probablemente rompieron algo más en el proceso, Sebastián dijo, desesperado ahora por aferrarse a cualquier fragmento de superioridad. Algo que no voy a descubrir hasta que el motor explote en la autopista. Voy a hacer que el concesionario revise cada milímetro de este automóvil, y cuando encuentren su sabotaje... No hay sabotaje, una voz nueva interrumpió. Todos se giraron para ver a un hombre de aproximadamente 50 años bajando de un BMW estacionado cerca. Llevaba un overol con el logo de Rolls-Royce bordado en el pecho y cargaba una computadora de diagnóstico profesional. «¿Quién es usted?», Sebastián exigió. «Diego Fernández», el hombre respondió. «Técnico maestro certificado de Rolls-Royce. El concesionario me envió cuando reportaste el problema». Miró el Phantom con aprobación profesional. «Pero parece que ya no me necesitan». Se acercó a Ernesto, extendiendo su mano. «Escuché todo desde que estacioné hace 10 minutos. Diagnóstico impecable, señor». «¿Cuántos años lleva trabajando en vehículos de lujo?». Ernesto estrechó la mano ofrecida. 50 años trabajando en todo tipo de vehículos. Desde tractores hasta, bueno, esto. Gesticuló hacia el Phantom. Diego asintió con respeto. «Se nota. ¿Le importa si verifico su trabajo?». «No porque dude, sino porque estoy genuinamente curioso». «Por favor». Ernesto hizo un gesto hacia el automóvil. Diego pasó los siguientes 5 minutos conectando su equipo de diagnóstico profesional, revisando cada sistema, analizando cada parámetro. Los ejecutivos observaban en silencio. Sebastián estaba pálido, claramente esperando que el técnico encontrara algo, cualquier cosa que validara sus acusaciones. Finalmente, Diego se enderezó con una expresión que mezclaba asombro y respeto profesional. «El trabajo es perfecto», anunció. «Más que perfecto en realidad. La calibración está más precisa que cuando sale de fábrica. La presión del sistema de combustible está exactamente dentro de especificaciones óptimas. No hay fugas, no hay códigos de error, nada». Se giró hacia Sebastián. «Señor Valdés, no sé qué tipo de acuerdo tiene con estos caballeros, pero le sugiero que les pague generosamente. Acabaron de hacer un trabajo que mi taller habría cobrado $5,000 y habría tomado medio día. Ellos lo hicieron en menos de 30 minutos con herramientas que probablemente cuestan menos que su reloj». «¿$5,000?» Mateo sintió que su estómago se hundía. Su abuelo había pedido solo 300. «Como mínimo», Diego confirmó. «Y eso es con descuento corporativo». Sebastián abrió y cerró la boca varias veces, pareciendo un pez fuera del agua. Los otros ejecutivos evitaban su mirada, claramente incómodos con toda la situación. Yo pagaré los $300 acordados», Sebastián finalmente logró decir. «$5,000», Diego interrumpió firmemente. «Esa es la tarifa justa por este servicio. Si no quiere pagarla, puedo contactar a mi gerente, y él puede explicarle por qué tratar de estafar a un mecánico que acaba de salvar su reunión de negocios es una muy mala idea». La amenaza implícita colgaba en el aire. Sebastián sabía cuando estaba derrotado. «Está bien», dijo entre dientes. «$5,000, ¿efectivo o transferencia?» «Efectivo», Ernesto dijo tranquilamente. «Si no es problema». Sebastián prácticamente arrancó su billetera de su bolsillo, pero cuando la abrió, su rostro se puso aún más pálido. «Solo tengo $2,000 en efectivo». «Entonces una transferencia por los otros $3,000», Diego dijo, claramente disfrutando esto ahora. Mientras Sebastián sacaba su teléfono para hacer la transferencia, Mateo miró a su abuelo. El anciano estaba tranquilo, digno,
mostrando más gracia en la victoria de lo que estos hombres ricos habían mostrado en lo que pensaban que sería su victoria. La transferencia se completó. Sebastián entregó los $2,000 en efectivo a Ernesto como si le doliera físicamente. Ahí tiene. Prácticamente escupió las palabras. ¿Contento? Consiguió su dinero. Ahora váyanse antes de que llame a seguridad. En realidad, Diego interrumpió nuevamente. Me gustaría hablar con el señor. Miró a Ernesto interrogativamente. Ernesto Ramírez. Me gustaría hablar con el señor Ramírez sobre una posición en nuestro taller. Necesitamos técnicos con su nivel de experiencia y conocimiento. El pago sería considerablemente mejor que lo que probablemente está ganando en trabajos independientes. La oferta colgó en el aire como un regalo del cielo. Mateo miró a su abuelo con esperanza apenas contenida. Un trabajo estable con Rolls-Royce significaría seguridad financiera, beneficios de salud, respeto profesional. Pero Ernesto negó con la cabeza lentamente. Es una oferta generosa, señor Fernández, y la aprecio genuinamente. Pero tengo mi propio taller. Es pequeño y no es elegante, y definitivamente no trabaja en vehículos de $3 millones regularmente. Pero es mío, y estoy enseñando a mi nieto todo lo que sé para que algún día sea suyo. Diego asintió con comprensión. Lo respeto, pero tome mi tarjeta de todos modos. Si alguna vez necesita piezas, asesoramiento técnico, o simplemente quiere hablar de motores, llámeme. Cualquier hombre que puede hacer lo que usted hizo hoy con las herramientas que tiene, es alguien con quien me gustaría mantener contacto. Intercambiaron tarjetas. Diego le dio una palmada a Ernesto en el hombro con camaradería genuina. Luego se fue, negándose a cobrar por su visita, ya que su servicio no había sido necesario. Mateo y Ernesto empacaron sus herramientas en silencio mientras los ejecutivos se dispersaban, algunos todavía mirando sus teléfonos donde habían grabado video de toda la interacción, claramente sin saber qué hacer con imágenes que mostraban su propia crueldad y juicio erróneo. «Esperen». La voz de Sebastián los detuvo cuando estaban a punto de irse. Se giraron. Sebastián estaba de pie junto a su Phantom, y su expresión era complicada. Ya no enojado exactamente, pero definitivamente no feliz tampoco. Ustedes, comenzó. Luego se detuvo, claramente no acostumbrado a este tipo de conversación. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué ayudaste después de cómo te traté? Ernesto lo miró durante un largo momento, antes de responder. Porque, señor Valdés, toda mi vida he conocido a hombres como usted. Hombres que miden el valor humano en dólares. Hombres que piensan que la riqueza equivale a superioridad. ¿Y sabe qué he aprendido sobre hombres como usted? Sebastián no respondió, pero estaba escuchando. Que todos son profundamente infelices. Ernesto continuó. Que pueden tener autos de $3 millones y relojes de $100,000, pero no tienen lo que yo tengo. No tienen la satisfacción de resolver problemas con sus propias manos. No tienen el respeto que viene de maestría ganada con esfuerzo. Y definitivamente no tienen a alguien que los mire como mi nieto me mira. Puso su mano en el hombro de Mateo. Ayudé porque tenía el conocimiento para ayudar, y usted tenía la necesidad. Así de simple. El dinero es solo un efecto secundario. La verdadera recompensa fue ver la expresión en la cara de Mateo, cuando se dio cuenta de que podía hacer algo que todos los millones del mundo no pudieron hacer. Con eso, Ernesto comenzó a empujar su carrito chirriante por la calle. Mateo lo siguió, pero miró hacia atrás una vez. Sebastián Valdés estaba parado junto a su Rolls-Royce perfecto, rodeado por sus colegas ejecutivos, más rico que la mayoría de la gente podría soñar, y se veía absolutamente miserable. Los siguientes 3 meses cambiaron todo. El video de la reparación se volvió viral. Alguien de la multitud lo había subido a redes sociales con el título «Niño pobre humilla a millonario arrogante reparando su Rolls-Royce», y explotó. 10 millones de vistas en la primera semana. 20 millones al final del mes. Los medios de comunicación encontraron la historia. Canales de noticias locales, luego nacionales, luego internacionales. El mecánico humilde que enseñó dignidad a un millonario fue el titular favorito. El taller de Ernesto, que había estado luchando por sobrevivir en un barrio olvidado de Buenos Aires, de repente estaba abrumado con clientes. No solo gente regular con autos regulares, sino propietarios de vehículos de lujo que habían visto el video y querían que el mecánico que humilló a Sebastián Valdés
trabajara en sus autos. Ernesto contrató 2 asistentes, luego 4. Actualizó su equipo manteniendo sus herramientas antiguas porque, como le dijo a Mateo, las herramientas no hacen al mecánico. El conocimiento y el respeto hacen al mecánico. Mateo se convirtió en algo así como una celebridad en su escuela. Los compañeros que lo habían ignorado antes ahora querían ser sus amigos. Los maestros que habían asumido que no llegaría a nada, ahora veían potencial. Pero el mayor cambio no fue en Ernesto o Mateo, fue en Sebastián Valdez. 3 semanas después del incidente, Sebastián apareció en el taller de Ernesto. Sin su Rolls Royce, sin su séquito de ejecutivos, solo él, en jeans y una camisa polo, conduciendo un Toyota común. «Señor Ramírez», dijo cuando Ernesto lo reconoció. Me preguntaba si podríamos hablar. Hablaron durante 3 horas. Sebastián habló sobre su vida, sobre cómo el dinero lo había aislado de la gente real, sobre cómo había confundido éxito financiero con valor humano. Habló sobre ver el video de sí mismo burlándose de un niño y sentir repugnancia por la persona en la pantalla. «No quiero ser esa persona», admitió, «pero no sé cómo ser alguien diferente». Ernesto escuchó sin juzgar. Luego hizo algo que sorprendió a Mateo. Invitó a Sebastián a trabajar en el taller, sin paga, solo para aprender. «Aprende a trabajar con tus manos», Ernesto dijo. «Aprende lo que se siente resolver problemas reales para gente real. Tal vez entonces entiendas la diferencia entre precio y valor». Sebastián aceptó. Los primeros días fueron desastrosos. No sabía cómo sostener una llave inglesa correctamente. Confundía destornilladores de punta plana con destornilladores Phillips. Apretaba tornillos demasiado fuerte o no lo suficientemente fuerte. Pero se quedó. Cada sábado por la mañana aparecía en el taller, listo para aprender. Mateo observaba esta transformación con fascinación. El hombre que había sido tan cruel, tan arrogante, lentamente se convertía en alguien diferente, alguien humilde, alguien dispuesto a admitir que no sabía todo. Un sábado, 3 meses después del incidente original, Sebastián finalmente completó su primera reparación independiente. Un cambio de aceite simple en un Honda viejo. Nada complejo, nada impresionante. Cuando terminó, con aceite en sus manos y una mancha de grasa en su camisa, tenía una sonrisa en su rostro que Mateo nunca había visto antes. No era la sonrisa cruel de alguien disfrutando del sufrimiento de otros. Era la sonrisa de genuina satisfacción de logro. «Lo hice», dijo con asombro en su voz. «Realmente lo hice». «Lo hiciste», Ernesto confirmó. «¿Cómo se siente?» «Se siente mejor que cerrar un negocio de $50 millones», Sebastián admitió. «Porque esto lo hice con mis propias manos. Esto es real». Esa noche, Sebastián invitó a Ernesto y Mateo a cenar. No a un restaurante de 5 estrellas, sino a una parrilla de barrio que servía la mejor carne asada de la ciudad, por precios que gente normal podía pagar. «He estado pensando», Sebastián dijo mientras comían, «sobre hacer algo significativo con mi dinero, algo que realmente importe». «¿Cómo qué?», Mateo preguntó. «¿Qué pensarían sobre una escuela técnica?», Sebastián propuso. «Un lugar donde chicos como Mateo pueden aprender oficios reales, mecánica, electricidad, plomería, carpintería, habilidades que siempre tendrán valor, sin importar qué tan loca se vuelva la economía». Ernesto bajó su tenedor. Eso sería extraordinario. «La llamaremos la Escuela Técnica Ernesto Ramírez», Sebastián continuó. «En honor al hombre que me enseñó que la verdadera riqueza no está en tu cuenta bancaria, sino en lo que puedes crear con tus propias manos y cómo tratas a las personas». Mateo sintió lágrimas picando en sus ojos. «¿Harías eso realmente? ¿Después de todo lo que pasó?» «Especialmente después de todo lo que pasó», Sebastián dijo. «Mateo, me diste el regalo más valioso que alguien me ha dado. Me mostraste quién era yo realmente, y me diste la oportunidad de convertirme en alguien mejor». La Escuela Técnica Ernesto Ramírez abrió 6 meses después. Un edificio hermoso en un barrio que desesperadamente necesitaba oportunidades. Matrícula completamente gratuita para cualquier estudiante que demostrara dedicación y pasión por aprender. Ernesto enseñaba mecánica automotriz 3 veces por semana. Mateo,
Ahora, con 12 años, era su asistente, ayudando a estudiantes solo unos años mayores que él. Sebastián vendió su Rolls Royce. Compró un camioneta pick-up usada que usaba para recoger herramientas donadas y equipos para la escuela. No necesito impresionar a nadie más, explicó cuando la gente preguntaba sobre el cambio. Necesito ser útil. La escuela creció. 100 estudiantes el primer año. 300. El segundo. Los graduados encontraban trabajos inmediatamente. Sus habilidades prácticas más valiosas que muchos títulos universitarios en un mercado laboral difícil. Las historias comenzaron a surgir. El joven que había estado en pandillas pero encontró propósito en carpintería y ahora construía casas para familias de bajos ingresos. La chica que había abandonado la escuela secundaria pero descubrió un don para la electricidad y ahora tenía su propio negocio próspero. Cada graduado era una vida cambiada. Cada vida cambiada era evidencia de que Sebastián Valdés había aprendido finalmente lo que realmente importaba. 2 años después del incidente que lo había comenzado todo, Mateo estaba trabajando en el taller cuando entró un cliente con un automóvil que hizo que su corazón se detuviera. Era un Rolls Royce Phantom, negro, inmaculado, idéntico al que había reparado ese día fatídico. El conductor bajó, y Mateo reconoció a Rodrigo, uno de los ejecutivos que había sido más cruel ese día. «Hola», Rodrigo dijo, su expresión una mezcla de vergüenza y esperanza. «Sé que no tengo derecho a pedir esto, pero ¿podrían revisar mi auto? El concesionario dice que necesita trabajo en el sistema de combustible, pero después de ver lo que hiciste hace 2 años, confío más en tu trabajo que en el suyo». Mateo miró a su abuelo, quien asintió. «Claro», Mateo dijo, «podemos revisarlo». Mientras trabajaba en el Phantom, con Rodrigo observando nerviosamente, Mateo se dio cuenta de algo. Ya no sentía rabia hacia este hombre que los había humillado. Solo sentía paz, porque ese día terrible se había convertido en el catalizador para tantas cosas buenas. El diagnóstico tomó 20 minutos, el trabajo de reparación, 45. Cuando terminó, Rodrigo intentó pagarles 5 veces la tarifa normal. «No», Ernesto dijo firmemente, «nuestra tarifa es justa. No cobramos más porque tienes dinero». Ese es exactamente el tipo de pensamiento que causó el problema en primer lugar. Rodrigo aceptó, pero cuando se fue, dejó un sobre. Dentro había un cheque por $20,000 hecho a la Escuela Técnica Ernesto Ramírez, junto con una nota. «No puedo deshacer cómo los traté, pero puedo ayudar a asegurar que otros chicos como Mateo tengan oportunidades que yo casi destruí. Gracias por enseñarme que el verdadero lujo es la dignidad». Las historias continuaron acumulándose. El video original todavía circulaba, inspirando conversaciones sobre clase, dignidad y respeto. Personas de todo el mundo escribían a Ernesto, compartiendo sus propias historias de ser subestimados, de demostrar que los escépticos estaban equivocados. Pero para Mateo, la lección más importante vino en una tarde tranquila en el taller. Estaba enseñando a un nuevo estudiante cómo calibrar un carburador cuando Ernesto se acercó. «Mateo», su abuelo dijo suavemente, «¿recuerdas lo que sentiste ese día cuando Sebastián se rió de nosotros?» «Claro que sí», Mateo respondió. «Sentí rabia, vergüenza. Quería demostrar que estaba equivocado. ¿Y cómo te sientes ahora?» Mateo consideró la pregunta. Miró alrededor del taller próspero. Pensó en la escuela que llevaba el nombre de su abuelo. Recordó la transformación de Sebastián de hombre cruel a mentor genuino. «Me siento agradecido», finalmente dijo, «porque si él no hubiera sido tan horrible, si no nos hubiera humillado tan públicamente, nada de esto hubiera sucedido. Su crueldad nos dio una plataforma, y usamos esa plataforma para construir algo que realmente importa». Ernesto sonrió, esa sonrisa que arrugaba toda su cara y hacía brillar sus ojos. «Esa es exactamente la lección correcta. El mundo te va a subestimar, Mateo. Gente como Sebastián va a mirar tu ropa, tu barrio, tu cuenta bancaria y decidir que no vales su tiempo. Pero aquí está el secreto». Se inclinó, susurrando como si estuviera compartiendo sabiduría antigua. «Cuando te subestiman, te dan una ventaja, porque han dejado de prestar atención. No ven tu verdadero potencial. Y cuando finalmente demuestras de lo que eres capaz, el shock es tan grande que el mundo no tiene más remedio que prestar atención». «Como con el Rolls Royce», Mateo dijo. «Como con el Rolls Royce», Ernesto confirmó.
Pero más importante que humillar a Sebastián, más importante que el dinero o la fama, aprendiste la lección más valiosa, que tu valor no viene de lo que otros piensan de ti, viene de lo que sabes, de lo que puedes hacer y de cómo tratas a las personas. Esa noche, mientras Mateo y Ernesto cerraban el taller, Sebastián pasó en su pick-up. Había estado en la escuela técnica, enseñando una clase sobre ética en negocios, específicamente usando su propia historia como ejemplo de qué no hacer. ¿Quieren venir a comer algo?, preguntó. Hay un lugar nuevo que sirve empanadas increíbles. Fueron juntos, el millonario transformado, el mecánico humilde y el niño que había desencadenado todo. Comieron empanadas baratas y hablaron sobre motores, sobre estudiantes prometedores en la escuela, sobre la vida. En ningún momento se mencionaron cuentas bancarias o lujos, porque finalmente todos habían aprendido lo que realmente importaba. El conocimiento que compartías, el respeto que mostrabas, las vidas que tocabas y la dignidad que extendías a cada persona, sin importar si llegaban en un Rolls Royce o empujando un carrito de herramientas oxidado. 3 años después, Mateo se paró frente a una audiencia de 300 personas en la ceremonia de graduación de la Escuela Técnica Ernesto Ramírez. A los 14 años, era el orador principal invitado, elegido por los estudiantes mismos. Cuando tenía 11 años, comenzó, su voz clara y segura. Un hombre rico se rió de mí, se rió de mi abuelo. Nos humilló en público porque no pensó que éramos dignos de respeto. La audiencia escuchaba en silencio absoluto. ¿Y saben qué? Ese fue el mejor regalo que alguien me ha dado. Porque en ese momento de humillación, descubrí algo sobre mí mismo. Descubrí que el valor real no viene de cómo te ven otros, sino de lo que puedes hacer cuando todos dicen que es imposible. Mateo hizo una pausa, su mirada encontrando a Sebastián en la audiencia. El hombre que había sido tan cruel ahora tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Ese hombre rico, Mateo continuó, aprendió la misma lección. Aprendió que puedes tener todo el dinero del mundo y aún estar vacío. Que puedes conducir el auto más caro y aún estar perdido. Que el verdadero lujo no es lo que posees, sino quién eres cuando nadie está mirando. Los graduados comenzaron a aplaudir. Luego sus familias. Luego toda la audiencia se puso de pie. Así que a cada graduado aquí hoy, Mateo levantó su voz sobre el aplauso. Les digo esto, el mundo va a subestimarlos. Les va a decir que porque no tienen títulos universitarios caros, porque vienen de barrios olvidados, porque sus manos tienen callos en lugar de manicuras, no pueden tener éxito. Demuéstrenles que están equivocados. No con rabia, no con amargura, sino con excelencia, con conocimiento, con dignidad, con el mismo respeto que mostrarían a alguien conduciendo un Rolls Royce o empujando un carrito. Porque al final todos somos solo personas tratando de encontrar nuestro camino, y el mejor camino siempre es el que construyes con tus propias manos, con tu propio conocimiento, con tu propio corazón. El aplauso fue ensordecedor. Mateo bajó del podio directamente hacia los brazos de su abuelo, quien lo abrazó con una fuerza que hablaba de orgullo más allá de las palabras. Sebastián se acercó, esperando su turno. Cuando lo tuvo, extendió su mano. «Gracias», dijo simplemente, «por darme la oportunidad de ser mejor». Mateo estrechó la mano, pero luego lo jaló hacia un abrazo. «No, gracias a usted, por tener el coraje de cambiar». Y en ese momento, en una escuela construida sobre las cenizas de orgullo humillado, 3 hombres de 3 generaciones se pararon juntos. Unidos no por dinero o estatus, sino por algo mucho más valioso. La comprensión de que cada persona tiene valor, que el conocimiento supera al privilegio, que la dignidad es un derecho, no un lujo, y que a veces las lecciones más importantes vienen de los lugares más inesperados. Como un niño sucio con manos sucias y un corazón puro, diciendo «yo puedo arreglarlo», cuando todos los millonarios del mundo decían que era imposible. Él pudo arreglarlo, y al hacerlo arregló mucho más que un motor. Arregló almas, abrió mentes y demostró que el verdadero poder no viene de lo que tienes, sino de lo que puedes hacer, cómo tratas a otros, y quién eliges ser cuando el mundo te dice que no eres suficiente. Esa lección valía mucho más que $3 millones. Valía todo. 5 años después del día que cambió todo, Mateo Ramírez se encontró parado en un lugar que nunca había imaginado visitar, la sede corporativa de Valdés Capital Investment. A sus 16 años,
Ya no era el niño sucio que había caminado por la Avenida Libertador con vergüenza. Era más alto ahora, más seguro, con manos que mostraban los callos de años de trabajo duro, pero también la precisión de un verdadero artesano. Había completado todos los cursos en la escuela técnica Ernesto Ramírez, graduándose como el mejor estudiante de su clase. Pero más importante que los certificados, era el respeto que había ganado en la comunidad de mecánicos de Buenos Aires. La recepcionista lo miró con curiosidad apenas disimulada cuando dio su nombre. El señor Valdez lo está esperando en su oficina privada, piso 20. El elevador subió silenciosamente, tan diferente de las escaleras crujientes del edificio donde vivía con su abuelo. Cuando las puertas se abrieron, Mateo se encontró en un espacio que gritaba riqueza, de la manera más silenciosa posible. Arte minimalista en las paredes, muebles diseñados que probablemente costaban más que autos enteros, vistas panorámicas de la ciudad que se extendía como un mapa viviente debajo. Sebastián Valdez salió de su oficina. Pero no era el mismo hombre que había humillado a Mateo 5 años antes. Su traje todavía era caro, sí, pero lo llevaba diferente ahora, sin la arrogancia que había definido cada uno de sus movimientos. Sus ojos tenían una calidez que había estado completamente ausente en su primer encuentro. «Mateo», dijo, estrechando la mano del adolescente con respeto genuino. «Gracias por venir. Sé que probablemente tienes mejores cosas que hacer un sábado por la tarde». «Abuelo está cubriendo el taller», Mateo respondió. Dijo que esto era importante. «Lo es». Sebastián lo guió hacia su oficina. «Tengo una propuesta para ti, pero primero, necesito mostrarte algo». La oficina de Sebastián había cambiado dramáticamente desde la última vez que Mateo la había visto en fotografías de revistas de negocios. Donde antes había habido trofeos de su éxito financiero, ahora había fotografías de estudiantes graduándose de la escuela técnica. Donde había estado el escritorio de mármol negro que gritaba poder, ahora había una mesa de trabajo más modesta rodeada de sillas que invitaban a la colaboración en lugar de la intimidación. Pero lo que capturó la atención de Mateo fue lo que estaba en la esquina. Un Rolls-Royce Phantom en miniatura, perfectamente detallado, sentado en una vitrina de vidrio con una pequeña placa que decía: «El auto que me enseñó humildad. Lo mandé a hacer especialmente», Sebastián explicó, notando la mirada de Mateo. «Es un recordatorio de que no importa cuán exitoso te vuelvas, nunca debes olvidar las lecciones que te hicieron mejor persona». «Es hermoso», Mateo admitió. «Mateo, te traje aquí porque tengo una oportunidad que creo que podría interesarte», Sebastián dijo, gesticulando para que se sentara. «Mi empresa gestiona fondos de inversión por valor de más de $2.000 millones. Tenemos clientes en 30 países. Y quiero crear un nuevo fondo dedicado específicamente a invertir en educación técnica y vocacional en toda América Latina». Mateo escuchó mientras Sebastián explicaba la visión. Escuelas técnicas en cada país, programas de aprendizaje que conectaban a estudiantes con maestros expertos, fondos para equipos y herramientas, becas para estudiantes prometedores que no podían pagar matrícula. «Pero aquí está el problema», Sebastián continuó. «Puedo gestionar el dinero, eso es lo que hago, pero no puedo gestionar el alma de este proyecto. No puedo asegurar que se mantenga fiel a los principios que tu abuelo me enseñó. Necesito a alguien que entienda qué significa realmente venir de abajo, qué significa ser subestimado, qué significa tener que demostrar tu valor cada día. Necesito a alguien como tú». Las palabras colgaron en el aire de la oficina. Mateo sintió su corazón acelerarse mientras procesaba lo que Sebastián estaba proponiendo. «¿Estás hablando de un trabajo?» «Estoy hablando de una sociedad», Sebastián corrigió. «Quiero que seas codirector del Fondo de Educación Técnica de América Latina. Trabajarías medio tiempo mientras terminas la escuela secundaria, tiempo completo después. El salario sería más que justo, y tendrías voz real en cada decisión que tomemos». Mateo sintió vértigo. Era exactamente el tipo de oportunidad que gente como él, de barrios como el suyo, nunca recibía. El tipo de oportunidad que abría puertas que ni siquiera sabías que existían. «Pero tengo 16 años», Mateo protestó. «No tengo experiencia en negocios, no tengo título universitario, no tengo...» «Tienes exactamente lo que necesito», Sebastián interrumpió firmemente. «Tienes integridad,
Tienes conocimiento real de lo que estos estudiantes necesitan y tienes la perspectiva que ningún MBA del mundo puede enseñar. Necesito hablar con mi abuelo, Mateo dijo finalmente. Por supuesto, Sebastián asintió. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero Mateo, hay algo más que necesitas saber. Sacó una carpeta de su escritorio y la deslizó a través de la mesa. Mateo la abrió y encontró documentos financieros que inicialmente no entendió. Luego vio un nombre que reconoció. Escuela Técnica Ernesto Ramírez. ¿Qué es esto? Es la transferencia de propiedad de la escuela, Sebastián explicó. Cuando establecimos la escuela, yo puse el dinero y mantuve la propiedad legal. Pero nunca fue realmente mía. Fue de tu abuelo desde el primer día, construida sobre sus principios, funcionando con su filosofía. Estos documentos transfieren la propiedad oficial a un fideicomiso controlado por tu abuelo, contigo como cofideicomisario. Mateo sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. ¿Por qué harías esto? Porque he aprendido que el verdadero poder no es controlar cosas, Sebastián dijo suavemente. Es empoderar a otras personas para que construyan algo mejor de lo que tú podrías construir solo. Esa noche, Mateo se sentó en la pequeña mesa de la cocina de su apartamento con su abuelo, los documentos extendidos entre ellos. El apartamento no había cambiado mucho en 5 años, a pesar del éxito creciente del taller. Ernesto había insistido en mantener el mismo lugar, las mismas posesiones modestas. El dinero cambia a las personas, había explicado una vez. Quiero asegurarme de que nunca olvide de dónde vengo. Ahora, mientras leía los documentos que transferían la propiedad de una escuela valorada en millones de dólares, Ernesto tenía lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas arrugados. Todo este tiempo, murmuró, pensé que estaba siendo generoso al dejarme dirigir su escuela. Y resulta que estaba planeando regalármela. No es un regalo, Mateo dijo, repitiendo las palabras que Sebastián había usado. Es un reconocimiento de que siempre fue tuya. Él solo proporcionó el dinero. Tú proporcionaste el alma. Ernesto limpió sus ojos con el dorso de su mano manchada de grasa. ¿Y qué opinas sobre la oferta de trabajo? No sé, Mateo admitió. Es una oportunidad increíble, pero significa dejar el taller, al menos parcialmente. Y el taller es donde pertenezco. Mateo, Ernesto tomó las manos de su nieto entre las suyas. Te he enseñado todo lo que sé sobre motores, sobre mecánica, sobre arreglar cosas que otros dicen que no se pueden arreglar. Pero hay una lección más importante que necesitas aprender. ¿Cuál? Que a veces, la manera de arreglar el mayor número de cosas no es trabajando con tus manos en un taller, Ernesto dijo. A veces es trabajando con tu mente y tu corazón para crear oportunidades para miles de personas. Esta oferta de Sebastián, este fondo que quiere crear, podría cambiar las vidas de estudiantes en todo el continente. Pero el taller estará aquí. Ernesto sonrió. Y tú siempre tendrás un lugar en él. Pero Mateo, cuando yo tenía tu edad, solo soñaba con arreglar autos. Tú puedes soñar más grande. Debes soñar más grande. No porque arreglar autos sea menos valioso, sino porque tienes la oportunidad de hacer ambos. ¿Crees que debería aceptar? Creo que deberías escuchar a tu corazón, Ernesto respondió. Pero también creo que tu abuela, donde quiera que esté, estaría orgullosa de ver a su nieto no solo sobrevivir, sino prosperar. No solo trabajar con sus manos, sino usar su voz para amplificar las voces de otros. Mateo pensó en todos los estudiantes que conocía en la escuela técnica, los que venían de barrios aún más pobres que el suyo, los que habían sido descartados por el sistema educativo tradicional, los que tenían talento, pero no oportunidades. Voy a aceptar, decidió finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Que tú seas mi consejero. Que cada decisión grande que tomemos sobre este fondo, te consulte primero. Porque tú entiendes lo que estos estudiantes necesitan de una manera que Sebastián y yo todavía estamos aprendiendo. Ernesto sonrió, esa sonrisa que arrugaba toda su cara. Sería un honor. El lanzamiento del Fondo de Educación Técnica de América Latina fue un evento que atrajo atención internacional. Periodistas de 12 países asistieron a la conferencia de prensa en Buenos Aires. Pero Mateo insistió en que el evento no se realizara en la lujosa sede de Valdez Capital, sino en la Escuela Técnica Ernesto Ramírez. Sebastián había estado de acuerdo inmediatamente. Es el lugar perfecto,
muestra exactamente qué estamos tratando de lograr. El día del lanzamiento, estudiantes actuales y graduados llenaron el auditorio de la escuela. En el escenario estaban Sebastián Valdés, Mateo Ramírez y Ernesto Ramírez. 3 generaciones, 3 historias diferentes, unidas por una creencia común, que cada persona merece la oportunidad de alcanzar su potencial. Sebastián habló primero, y su discurso fue completamente diferente del tipo de presentaciones corporativas que había dado durante años. Hace 5 años, comenzó. Era un hombre rico y miserable. Tenía todo el dinero que alguien podría querer, y absolutamente ninguna idea de qué hacer con él que realmente importara. Entonces un niño de 11 años me enseñó la lección más humillante y más importante de mi vida. Hizo una pausa, su voz gruesa con emoción. Me enseñó que el valor de una persona no se mide en su cuenta bancaria. Se mide en su conocimiento, su carácter, su disposición a ayudar a otros incluso cuando han sido tratados con crueldad. Ese niño y su abuelo cambiaron el curso de mi vida, y ahora, con este fondo, estamos comprometidos a cambiar el curso de miles de vidas más. Los detalles del fondo eran impresionantes. $50 millones en capital inicial. Planes para establecer 20 escuelas técnicas en 10 países durante los próximos 5 años. Programas de aprendizaje que conectarían a estudiantes con maestros expertos en sus campos. Becas completas para estudiantes que demostraran pasión y dedicación, pero carecieran de recursos financieros. Luego, Mateo habló, y su juventud solo hacía que sus palabras fueran más poderosas. Tengo 16 años, dijo. En la mayoría de las empresas, sería demasiado joven para siquiera tener una pasantía. Pero Sebastián me pidió que codirigiera este fondo porque entendió algo que muchos adultos exitosos olvidan, que las mejores ideas a menudo vienen de aquellos que más recientemente han vivido los problemas que estamos tratando de resolver. Este fondo no es caridad, continuó, es inversión. Inversión en talento que ha sido ignorado, en potencial que ha sido desperdiciado, en sueños que han sido aplastados por circunstancias. Y vamos a ver retornos en esta inversión que ningún fondo de cobertura podría igualar. Vidas transformadas, comunidades elevadas y una nueva generación de personas que entienden que su valor no está determinado por dónde nacieron, sino por qué hacen con las oportunidades que reciben. Los aplausos fueron ensordecedores, pero lo que más conmovió a Mateo fue ver lágrimas en los ojos de estudiantes en la audiencia. Estudiantes que finalmente se veían representados, validados, valorados. Ernesto habló último, y aunque era el discurso más corto, fue el más impactante. Tengo 77 años, comenzó. He pasado 55 de esos años trabajando con mis manos, arreglando cosas que otros dijeron que estaban rotas más allá de la reparación. Y he aprendido algo sobre arreglar cosas. Se detuvo, sus ojos recorriendo la audiencia. La mayoría de las cosas que la sociedad dice que están rotas no lo están realmente. Solo están subestimadas, incomprendidas, desatendidas. Dale a algo el cuidado, la atención, los recursos correctos, y descubrirás que lo que parecía sin esperanza era en realidad solo descuidado. Lo mismo es cierto para las personas. Este fondo no está arreglando estudiantes rotos. Está proporcionando recursos a estudiantes que siempre han tenido valor, pero nunca han tenido oportunidad. Y la diferencia entre esas dos cosas es todo. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Mateo equilibraba su tiempo entre terminar la escuela secundaria, trabajar en el taller de su abuelo y ayudar a establecer la estructura del nuevo fondo. Era agotador, pero también energizante de maneras que nunca había experimentado. Viajó a Colombia, Perú, México, evaluando ubicaciones potenciales para nuevas escuelas técnicas. En cada país, se reunió con estudiantes que le recordaban a sí mismos 5 años antes. Llenos de talento pero sin recursos, brillantes pero ignorados, capaces pero sin oportunidades. En Medellín, conoció a una chica de 15 años llamada Sofía, que había estado reparando motocicletas en el taller de su tío desde que tenía 8 años. Podía diagnosticar problemas con solo escuchar el motor, pero nunca había ido más allá de la escuela primaria, porque su familia necesitaba que trabajara. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de entrenamiento formal? Mateo le preguntó. Los ojos de Sofía se iluminaron. Abriría mi propio taller, pero no solo para reparar motocicletas,
para enseñar a otras chicas que ellas también pueden hacer este trabajo, porque ahora todos asumen que solo los hombres pueden ser mecánicos. Sofía se convirtió en una de las primeras beneficiarias del fondo. 6 meses después, estaba estudiando en una nueva escuela técnica en Medellín, financiada completamente por el programa. En Lima, Mateo conoció a un joven llamado Diego, que había estado viviendo en las calles después de que sus padres murieran en un accidente. Había sobrevivido reparando electrodomésticos que encontraba en la basura y revendiéndolos. Su comprensión de circuitos eléctricos era completamente autodidacta, pero sorprendentemente sofisticada. ¿Cómo aprendiste todo esto?, Mateo preguntó mientras Diego demostraba su trabajo. Libros de la biblioteca, Diego explicó. Y mucha prueba y error. Mayormente error, añadió con una sonrisa irónica. Pero cada error me enseñó algo. Diego también recibió una beca completa. Dentro de un año, había completado su certificación en tecnología eléctrica y estaba trabajando para una empresa de energía renovable, ayudando a instalar paneles solares en comunidades de bajos ingresos. Las historias se multiplicaron. Cada estudiante que ayudaban creaba un efecto dominó, inspirando a otros, demostrando que el cambio era posible. Pero no todo era fácil. Había escépticos que cuestionaban si la educación técnica realmente importaba en un mundo cada vez más digitalizado. Había críticos que argumentaban que el dinero sería mejor gastado en educación universitaria tradicional, y había obstáculos burocráticos en cada país que hacían que establecer nuevas escuelas fuera un proceso frustrante y lento. Una noche particularmente difícil, después de que un gobierno local había bloqueado su solicitud para abrir una escuela técnica en un área que desesperadamente la necesitaba, Mateo se desplomó en la oficina del fondo con la cabeza entre las manos. «No puedo hacer esto», murmuró. «Pensé que con el dinero y el apoyo podríamos cambiar las cosas rápidamente, pero cada paso adelante parece llevar 2 pasos atrás». Sebastián, quien había estado trabajando tarde revisando propuestas, miró hacia arriba desde su computadora. «¿Recuerdas cómo te sentiste ese día cuando me reí de ti frente al Rolls Royce?» «Por supuesto», Mateo respondió amargamente. «Me sentí inútil, humillado. ¿Y qué hiciste con esos sentimientos?» «Demostré que estabas equivocado». «Exacto». Sebastián se recostó en su silla. «Mateo, el trabajo que estamos haciendo es importante precisamente porque es difícil. Si fuera fácil cambiar sistemas que han estado excluyendo a personas durante décadas, alguien ya lo habría hecho. El hecho de que sea frustrante, de que haya obstáculos, de que algunos días quieras renunciar, eso solo significa que estás tratando de cambiar algo que realmente importa». «Pero nos está tomando tanto tiempo», Mateo protestó. «Cada mes que pasamos luchando contra burocracia es otro mes donde estudiantes que podrían estar aprendiendo están perdiendo oportunidades». «Tienes razón», Sebastián asintió. «Y eso es exactamente por qué no podemos rendirnos, porque detrás de cada obstáculo burocrático hay un estudiante esperando, y merecen que sigamos luchando». Sebastián se levantó y caminó hacia la ventana que daba a Buenos Aires iluminada por la noche. «¿Sabes por qué realmente te pedí que codirigieras este fondo?», preguntó. «Dijiste que necesitabas mi perspectiva». «Eso es parte de la verdad», Sebastián admitió. «Pero la verdad completa es que necesitaba tu tenacidad. Ese día con el Rolls Royce, pudiste haberte ido cuando me reí. Hubiera sido lo fácil. Pero te quedaste. Tu abuelo se quedó, y demostraron que podían hacer lo imposible». Se giró para mirar a Mateo directamente. «Este fondo va a enfrentar imposibles cada día. Gobiernos que no quieren cambiar. Sistemas educativos que están invertidos en el status quo. Personas que no creen que la educación técnica importa. Y voy a necesitar que seas tan tenaz ahora como lo fuiste ese día. ¿Puedes hacer eso?». Mateo pensó en Sofía en Medellín, en Diego en Lima, en todos los estudiantes que ya habían sido transformados por el programa. Pensó en su abuelo, que había pasado 55 años siendo subestimado pero nunca había dejado que eso lo detuviera. «Puedo hacerlo», dijo finalmente, su voz ganando fuerza. «No voy a renunciar». Y no lo hizo. Durante los siguientes 2 años, el Fondo de Educación Técnica de América Latina superó cada obstáculo. Cuando gobiernos bloqueaban permisos, encontraron socios privados. Cuando la burocracia ralentizaba el progreso, construyeron relaciones con funcionarios locales que compartían su visión. Cuando el financiamiento se volvía difícil, demostraban resultados tan impresionantes
que nuevos inversores se alineaban para participar. Para el 18º cumpleaños de Mateo, el fondo había establecido 18 escuelas técnicas en 9 países. Más de 3.000 estudiantes habían recibido entrenamiento. La tasa de empleo de graduados era del 92%, con salarios promedio que eran 3 veces el ingreso familiar promedio en sus comunidades. Pero los números solo contaban parte de la historia. La historia completa estaba en las vidas individuales transformadas. Como María, quien había estado limpiando casas como su madre y su abuela antes que ella, pero ahora era técnica certificada en sistemas de climatización ganando un salario que le permitió comprar una casa para su familia. Como Roberto, quien había estado involucrado con pandillas pero encontró un camino diferente a través de carpintería y ahora construía muebles hermosos que se vendían en tiendas de lujo. Como Alejandra, quien había abandonado la escuela a los 13 años para cuidar a sus hermanos menores, pero a los 20 estaba dirigiendo su propio negocio de reparación de computadoras mientras completaba su educación secundaria en línea. Cada historia era un recordatorio de por qué el trabajo importaba. Cada vida transformada era evidencia de que subestimar a las personas basándose en circunstancias era no solo moralmente equivocado, sino económicamente estúpido. El tercer aniversario del fondo se celebró no con una gala elegante, sino con algo mucho más significativo. Una reunión de todos los graduados que pudieron asistir. Más de 1.000 personas llenaron un parque en Buenos Aires, cada una llevando una historia de transformación. Mateo caminó entre la multitud, escuchando historias, compartiendo abrazos, celebrando éxitos. Había viajado de ser el niño humillado frente a un Rolls Royce a ser un líder respetado en educación vocacional. Pero lo que más le importaba no era su propio éxito, sino el éxito colectivo de todos estos individuos que habían demostrado que el talento no tiene código postal. Cuando llegó el momento de hablar, Mateo se paró frente al micrófono con una mezcla de nerviosismo y orgullo. Hace 8 años, comenzó. Un hombre rico me dijo que gente como yo tiene su lugar en el mundo. Que algunas personas conducen Rolls Royces y otras personas solo sueñan con tocarlos. La multitud estaba silenciosa, esperando. Tenía razón sobre una cosa. Todos tenemos nuestro lugar en el mundo. Pero estaba completamente equivocado sobre cómo se determina ese lugar. Nuestro lugar no lo determina dónde nacemos, o cuánto dinero tienen nuestros padres o qué vecindario llamamos hogar. Su voz ganó fuerza. Nuestro lugar lo determinamos nosotros mismos, con nuestro trabajo, con nuestro conocimiento, con nuestra negativa a aceptar las limitaciones que otros intentan ponernos. Cada persona aquí hoy ha definido su propio lugar, y cada uno de ustedes ha demostrado que cuando das talento la oportunidad de florecer, no hay límites para lo que puede lograr. El aplauso fue ensordecedor, pero Mateo levantó su mano para silencio. Tenía una cosa más que decir. Mi abuelo me enseñó que arreglar cosas es tanto arte como ciencia, que tienes que entender no solo cómo funcionan las cosas, sino por qué se rompieron en primer lugar. Este fondo existe porque nuestros sistemas educativos están rotos. No porque los estudiantes estén rotos, sino porque el sistema ha fallado en reconocer y nutrir talentos que no encajan en moldes tradicionales. Ustedes no son productos de un sistema reparado. Son la prueba de que cuando arreglamos el sistema, cuando proporcionamos recursos y oportunidades reales, el talento que siempre estuvo ahí puede finalmente brillar. Así que gracias, concluyó, su voz gruesa con emoción. Gracias por demostrar que teníamos razón. Gracias por trabajar tan duro. Gracias por transformar oportunidades en éxitos. Y más que nada, gracias por mostrar al mundo que el verdadero lujo no es conducir un Rolls Royce. Hizo una pausa, sonriendo. El verdadero lujo es tener el conocimiento, la habilidad y la oportunidad de construir la vida que quieres con tus propias manos. La celebración continuó hasta tarde en la noche. Graduados compartían historias, intercambiaban contactos profesionales, formaban redes que los apoyarían durante años. Ernesto, ahora de 79 años pero todavía trabajando en el taller 3 días por semana, estaba rodeado de estudiantes que querían agradecerle por establecer el modelo que había inspirado todo el programa. Sebastián observaba desde el borde de la multitud, y Mateo notó lágrimas en sus ojos. ¿Estás bien?, Mateo preguntó, acercándose. Más que bien, Sebastián respondió. Estoy
Abrumado. Hace 8 años, mi vida era vacía. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, y nada que realmente importara. Ahora mira esto. Gesticuló hacia la multitud de celebrantes. Cada persona aquí representa un sueño realizado, una vida cambiada, y saber que tuve un papel pequeño en hacer esto posible. Mateo, esto vale más que cada negocio de $50 millones que cerré en mi vida anterior. No fue un papel pequeño, Mateo corrigió. Sin tu inversión inicial, sin tu plataforma, sin tu disposición a cambiar, nada de esto existiría. Pero sin tu abuelo enseñándome humildad, sin ti mostrándome qué es el verdadero talento, yo nunca hubiera cambiado, Sebastián respondió. El dinero era solo dinero, ustedes le dieron propósito. Permanecieron en silencio por un momento, observando la celebración. ¿Sabes qué es lo irónico? Sebastián finalmente dijo. Ese Rolls Royce que tanto amaba, el que pensaba me definía como persona exitosa, lo vendí hace años, pero todavía pienso en él cada día. ¿Por qué? Porque me recuerda la lección más importante que he aprendido, que el verdadero poder no es lo que posees, es lo que puedes hacer, cómo tratas a las personas, y quién eliges ser cuando el mundo te está mirando. Sebastián puso su mano en el hombro de Mateo. Y esa lección, la que aprendí de un niño de 11 años con manos sucias y un corazón puro, vale infinitamente más que cualquier automóvil de lujo. El sol se ponía sobre Buenos Aires, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. En el parque, 1000 historias de transformación se entrelazaban, cada una única, pero todas compartiendo el mismo mensaje fundamental, que el talento existe en todas partes, pero la oportunidad no, que el potencial humano no se limita por circunstancias de nacimiento, que cuando proporcionas recursos reales a personas reales, las vidas cambian, y que a veces las lecciones más importantes vienen de los lugares más inesperados, como un niño sucio diciendo «yo puedo arreglarlo», cuando todos los millonarios del mundo decían que era imposible. Él pudo arreglarlo, y al hacerlo, arregló mucho más que un motor. Arregló almas rotas por rechazo. Abrió mentes cerradas por prejuicio. Demostró que el verdadero lujo no es lo que tienes, es lo que das, lo que construyes. Lo que creas cuando decides que cada persona tiene valor, que cada talento merece oportunidad, y que el cambio real comienza cuando alguien tiene el coraje de decir, yo puedo arreglarlo, y luego lo hace. 10 años después del día que cambió todo, Mateo Ramírez estaba de pie en el mismo lugar donde había comenzado su viaje, la Avenida Libertador en Buenos Aires. Pero todo había cambiado. A sus 21 años, Mateo había sido nombrado uno de los líderes jóvenes más influyentes de América Latina por 3 publicaciones internacionales diferentes. El Fondo de Educación Técnica de América Latina ahora operaba 47 escuelas en 15 países, había capacitado a más de 20.000 estudiantes y había creado un modelo replicable que gobiernos de todo el mundo estaban estudiando. Pero lo que más le importaba a Mateo no eran los reconocimientos o las portadas de revistas. Era el impacto real que podía ver caminando por las calles de cualquier ciudad donde operaban. Hoy estaba parado frente a un edificio nuevo, moderno, de vidrio y acero, pero diseñado con una sensibilidad que lo hacía accesible en lugar de intimidante. El letrero sobre la entrada decía, Instituto Técnico Internacional Ernesto Ramírez, campus principal. Era la escuela técnica más grande que habían construido, capaz de albergar 1000 estudiantes simultáneamente. Tenía talleres equipados con tecnología de última generación, aulas diseñadas para aprendizaje colaborativo, y lo más importante, una filosofía grabada en letras grandes en el lobby principal. El talento no tiene código postal, la dignidad no tiene precio, el potencial no tiene límites. Ernesto Ramírez, ahora de 81 años, estaba de pie junto a su nieto, apoyándose ligeramente en un bastón, pero con ojos que todavía brillaban con la misma inteligencia afilada que siempre habían tenido. ¿Te acuerdas, abuelo?, Mateo preguntó, señalando hacia abajo en la calle. Justo ahí, hace 10 años, nos paramos con ese carrito oxidado mientras un hombre rico se reía de nosotros. Me acuerdo perfectamente, Ernesto respondió con una sonrisa. También me acuerdo pensar que ese sería el final de mi carrera, que después de esa humillación pública, nadie volvería a confiar en mí para arreglar ni siquiera una bicicleta.
Pero resultó ser justo el comienzo. El comienzo de algo que nunca imaginé, Ernesto admitió. Mateo, cuando tenía tu edad, mi sueño más grande era tener mi propio taller pequeño, un lugar donde pudiera trabajar con dignidad. Y mira lo que construiste, mira lo que todos construimos juntos. La ceremonia de inauguración estaba programada para comenzar en 1 hora. Ya había cientos de personas reuniéndose, estudiantes, graduados, maestros, dignatarios gubernamentales, representantes de organizaciones internacionales. Pero Mateo había llegado temprano específicamente para tener este momento con su abuelo. Ninguno de esto existiría sin ti, Mateo dijo. Tú me enseñaste que el conocimiento es poder real, que la habilidad con tus manos vale tanto como cualquier título universitario, que la dignidad es algo que llevas en tu interior, no algo que otros te dan. Y tú me enseñaste que esas lecciones pueden escalar. Ernesto respondió, que un viejo mecánico con artritis y herramientas oxidadas podía ser el comienzo de un movimiento que cambiaría miles de vidas. Una limusina negra se detuvo frente al edificio. No un Rolls Royce, sino un vehículo más modesto. De ella salió Sebastián Valdés, ahora de 52 años, con cabello que se estaba volviendo gris, pero con una expresión que irradiaba una paz que nunca había tenido en su vida anterior. Ya no vestía trajes de diseñador. Su ropa era profesional pero accesible, el tipo de ropa que alguien podía usar tanto en una reunión de negocios como enseñando una clase en una escuela técnica. Llegué temprano para evitar a los medios, explicó mientras se acercaba. Quería tener un momento antes de que todo el circo comience. Los 3 hombres, 3 generaciones unidas por un momento de humillación que se había transformado en un movimiento de dignidad, se pararon juntos mirando el edificio que representaba tanto más que ladrillos y acero. Sebastián, Ernesto dijo, hay algo que he querido decirte durante años, pero nunca encontré el momento correcto. ¿Qué es? Gracias por ser cruel ese día. Sebastián parpadeó, claramente sorprendido. ¿Qué? Si hubieras sido amable, si nos hubieras tratado con respeto desde el principio, Mateo y yo habríamos arreglado tu auto y desaparecido en la oscuridad. Ernesto explicó. Tu crueldad creó un momento tan dramático, tan público, que el mundo no tuvo más remedio que prestar atención. Y cuando prestaron atención, vieron algo que normalmente nunca habrían visto, que el talento existe en lugares inesperados. No estoy agradecido por cómo te traté, Sebastián dijo lentamente, pero entiendo lo que estás diciendo, que a veces las cosas malas pueden ser catalizadores para cosas extraordinarias. Exactamente, Ernesto asintió. Y más que eso, tu disposición a cambiar, a admitir que estabas equivocado, a invertir no solo dinero sino tu tiempo y tu corazón en este proyecto. Eso transformó un momento de crueldad en una década de redención. No es redención, Sebastián corrigió suavemente. Es gratitud. Ustedes me salvaron de una vida vacía. Me mostraron que la riqueza real no está en lo que acumulas sino en lo que creas, en cómo contribuyes, en las vidas que tocas. Un auto viejo se detuvo detrás de la limusina. De él salió una mujer joven de 23 años, vestida con un jumpsuit de mecánico impecable, pero claramente usado. Sofía, la chica de Medellín que había sido una de las primeras beneficiarias del fondo. «¡Señor Ramírez! ¡Mateo!», llamó corriendo hacia ellos. «Llegué tan pronto como pude. Tuve un trabajo que terminó tarde anoche». «Sofía». Mateo la abrazó con afecto genuino. «¿Cómo va tu taller?» «Increíble», respondió con una sonrisa radiante. «Acabamos de contratar a nuestra 10ª empleada, todas mujeres, y el mes pasado reparamos más motocicletas que cualquier otro taller en Medellín. Eso es extraordinario. Pero eso no es todo», Sofía continuó, su entusiasmo burbujeando. «¿Recuerdas cuando hablamos sobre crear un programa de aprendizaje solo para mujeres? Conseguimos la financiación. Comenzamos en 3 meses con 20 aprendices. Historias como la de Sofía se habían vuelto comunes. El fondo no solo cambiaba vidas individuales, estaba creando ecosistemas completos de oportunidad. Graduados abrían sus propios negocios, luego contrataban a otros graduados, enseñaban a la próxima generación, invertían de vuelta en sus comunidades. Era exactamente el tipo de círculo virtuoso que Mateo había soñado. Más personas comenzaron a llegar. Diego de Lima, ahora ingeniero de energía renovable liderando proyectos en 3 países. María de Buenos Aires,
quien había abierto una escuela de oficios en su propio barrio, que se había vuelto tan exitosa que el gobierno la había adoptado como modelo para programas nacionales. Roberto, cuya carpintería ahora empleaba a 30 personas y cuyos muebles se vendían internacionalmente. Cada rostro contaba una historia de transformación. Cada historia validaba la creencia fundamental que había impulsado todo este trabajo, que cuando das a las personas herramientas reales y respeto genuino, no hay límites para lo que pueden lograr. La ceremonia de inauguración comenzó puntualmente. El alcalde de Buenos Aires habló sobre el impacto económico del programa. La ministra de Educación anunció que el modelo sería implementado en 500 escuelas públicas a nivel nacional. Representantes de las Naciones Unidas discutieron cómo el programa estaba siendo estudiado para replicación global. Pero el momento más poderoso vino cuando una estudiante actual de 16 años, llamada Isabela, tomó el micrófono. Hace un año, comenzó con voz que temblaba ligeramente pero que se fortalecía con cada palabra. Estaba viviendo en las calles. Mis padres habían muerto, no tenía familia, no tenía futuro. Dormía en portales y comía de la basura. El silencio en el auditorio era absoluto. Un día, un graduado de este programa me vio intentar arreglar un celular roto que había encontrado. Me preguntó si me gustaba la electrónica. Le dije que sí. Me trajo aquí, me ayudó a inscribirme, me encontró un lugar donde vivir. Lágrimas corrían por sus mejillas ahora, pero su voz nunca vaciló. Hoy tengo un hogar, tengo educación, tengo un futuro, pero más que eso, tengo dignidad. Porque este lugar me enseñó que mi valor no lo determinan mis circunstancias, lo determino yo, con mi trabajo, con mi conocimiento, con mi negativa a darme por vencida. Isabela miró directamente a Mateo. Escuché la historia de cómo comenzó este programa, sobre un niño que fue humillado pero que respondió demostrando su valía. Ese niño me salvó la vida, salvó miles de vidas, y quiero que sepa que cada uno de nosotros lleva su lección en nuestros corazones, que no importa quién dice que no podemos, solo importa que elijamos demostrar que sí podemos. La ovación que siguió duró casi 5 minutos. Mateo tuvo que limpiarse los ojos repetidamente, demasiado emocionado para contener las lágrimas. Cuando finalmente fue su turno de hablar, se paró frente al micrófono con una mezcla de humildad y propósito. Isabela, comenzó, tú no me debes nada, pero te voy a contar un secreto. Hizo una pausa, asegurándose de que todos estuvieran escuchando. Hace 10 años, cuando ese hombre rico se rió de mí, cuando me dijo que gente como yo tenía su lugar y ese lugar nunca sería exitoso, una parte de mí le creyó. Una parte de mí pensó que tal vez tenía razón, que tal vez estaba destinado a ser invisible, insignificante, olvidable. Pero mi abuelo me enseñó algo ese día, no con palabras, sino con acciones. Me enseñó que la forma de responder al desprecio no es con rabia, sino con excelencia, que la forma de probar que alguien está equivocado no es gritándole, sino demostrando tu valor tan completamente que el mundo no tiene más opción que reconocerte. Mateo miró alrededor del auditorio, a los cientos de rostros que representaban historias de superación. Cada uno de ustedes ha hecho eso. Cada graduado, cada estudiante actual, cada maestro que elige trabajar aquí, todos han elegido la excelencia sobre la amargura. Han elegido construir en lugar de destruir. Han elegido demostrar su valor en lugar de exigir que otros lo reconozcan. Y ese es el verdadero legado de este programa. No es el número de escuelas que construimos o la cantidad de estudiantes que capacitamos. Es la prueba viviente de que el talento humano no se limita por código postal, que el potencial no tiene precio, y que cuando tratamos a todas las personas con la dignidad que merecen, creamos una sociedad donde todos pueden prosperar, señaló a Sebastián, quien estaba sentado en la primera fila. Ese hombre que me humilló hace 10 años es ahora uno de mis mentores más cercanos. No porque olvidé lo que hizo, sino porque tuvo el coraje de cambiar, de admitir que estaba equivocado, de invertir no solo dinero sino su tiempo, su energía, su corazón en asegurarse de que ningún otro niño sea juzgado de la manera en que él me juzgó. Eso es redención real, no palabras vacías de disculpas sino años de acción dedicada. Y ese ejemplo, de alguien dispuesto a confrontar sus propios prejuicios y trabajar para deshacerlos, es tan poderoso como cualquier escuela que podamos construir.
La ceremonia terminó con un recorrido por las nuevas instalaciones. Talleres llenos de herramientas de última generación, pero también decorados con fotografías de graduados, recordatorios constantes de que la tecnología sirve a las personas, no al revés. Aulas diseñadas para colaboración, reflejando la filosofía de que el mejor aprendizaje ocurre cuando los estudiantes se ayudan entre sí. Y en el centro del edificio, un espacio común con paredes cubiertas de historias de éxito. No solo nombres y logros, sino narrativas completas de transformación. Esa noche, después de que los dignitarios se habían ido y los medios habían empacado sus cámaras, Mateo, Ernesto y Sebastián se sentaron en el taller del edificio nuevo. Era tarde, casi medianoche, pero ninguno quería que el día terminara. ¿Sabes qué es lo más irónico?, Sebastián dijo, mirando las herramientas perfectamente organizadas. Gasté millones en este edificio. Tecnología de punta, materiales de primera clase, diseño arquitectónico premiado. Pero lo que hace que este lugar sea especial no es nada de eso. ¿Qué es entonces?, Mateo preguntó. Es que cada herramienta aquí va a ser usada por alguien que realmente quiere aprender. Que cada aula va a llenarse con estudiantes que ven la educación no como algo obligatorio, sino como la oportunidad de sus vidas. Que cada metro cuadrado de este edificio existe porque creemos que cada persona merece la oportunidad de alcanzar su potencial. Sebastián se levantó y caminó hacia una vitrina en la pared. Dentro estaba el carrito oxidado original de Ernesto, preservado exactamente como había estado ese día hace 10 años. Las herramientas gastadas, las ruedas chirriantes, toda la evidencia física de décadas de trabajo duro. Este carrito, Sebastián tocó el vidrio suavemente, vale más que cualquier Rolls Royce, porque este carrito llevaba el conocimiento que cambió mi vida. Llevaba la dignidad que yo había perdido. Llevaba la lección que necesitaba aprender. «Es solo un carrito viejo», Ernesto protestó suavemente. «No», Sebastián se giró, lágrimas brillando en sus ojos. «Es la prueba física de que el valor real no viene de apariencias. Este carrito oxidado con estas herramientas gastadas reparó un vehículo de $3 millones que las mejores tecnologías del concesionario oficial no pudieron arreglar. ¿Cómo no va a valer más?». Permanecieron en silencio por un momento. 3 hombres contemplando el viaje que los había traído desde aquel día de humillación hasta este momento de triunfo. «Abuelo», Mateo finalmente habló, «¿hay algo que harías diferente? Si pudieras volver a ese día, ¿cambiarías algo?». Ernesto consideró la pregunta cuidadosamente. «No cambiaría el dolor que sentiste», dijo finalmente, «porque ese dolor te enseñó empatía. Te enseñó que las palabras pueden herir, y esa lección te hizo más cuidadoso con cómo tratas a otros. No cambiaría mi propia humillación, porque me recordó que después de 50 años trabajando, todavía podía ser invisible para ciertas personas. Y ese recordatorio me motivó a asegurarme de que la próxima generación no sea invisible. Y definitivamente no cambiaría el momento en que dijiste yo puedo arreglarlo». Ernesto sonrió. «Porque en ese momento vi a mi nieto no como un niño asustado, sino como un joven valiente que se negaba a ser definido por las limitaciones que otros intentaban imponerle. Lo único que cambiaría», Ernesto concluyó, «es que desearía que tu abuela hubiera vivido para ver esto, para ver a su nieto transformar un momento de dolor en un movimiento de esperanza. Ella habría estado tan orgullosa». Mateo sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Su abuela había muerto cuando él tenía 6 años, pero Ernesto hablaba de ella constantemente, manteniéndola viva en memoria y espíritu. «Creo que ella está viendo», Mateo dijo suavemente, «y creo que está orgullosa». Sebastián se aclaró la garganta, claramente emocionado también. «Hay algo que necesito decir, algo que he estado posponiendo porque no estaba seguro de cómo expresarlo». Tanto Mateo como Ernesto lo miraron con atención. «Mi hija», Sebastián comenzó, «Carolina, a quien no había visto en años antes de conocerlos, se casó el mes pasado. Y cuando estaba escribiendo su discurso para la boda, me preguntó qué lección le había dado que más valoraba. Le dije que la lección más importante que le había dado era una que aprendí de un niño de 11 años, que el verdadero éxito no se mide en lo que acumulas, sino en lo que contribuyes. Que el verdadero poder no es dominar a otros, sino elevarlos». Ella me miró y dijo, «Papá, esa no es una lección que me diste,
Es una lección que aprendiste frente a mí, y yo aprendí observando tu transformación. Sebastián hizo una pausa, su voz quebrándose, y me di cuenta de que tenía razón. El mejor regalo que les di a mis hijos no fue dinero o conexiones o oportunidades. Fue el ejemplo de que nunca es demasiado tarde para cambiar, que admitir que estás equivocado y trabajar para ser mejor es la forma más alta de fortaleza. Y ese regalo, miró a Mateo y Ernesto con gratitud profunda, me lo dieron ustedes. Los 3 hombres se abrazaron. 3 generaciones unidas por un momento que había cambiado todo. Cuando finalmente se separaron, Ernesto tenía una última cosa que decir. Mateo, ¿recuerdas lo que te dije ese día después de arreglar el Rolls Royce? Dijiste muchas cosas, abuelo. Te dije que habíamos demostrado que podíamos hacer lo imposible, Ernesto recordó. Pero me equivoqué. No hicimos lo imposible. Hicimos algo completamente posible que otros habían decidido que era imposible. Y esa, Ernesto concluyó, es la lección más importante de todas. Que la mayoría de las cosas que el mundo llama imposibles son solo cosas que nadie ha tenido el coraje de intentar todavía. Tú tuviste ese coraje a los 11 años, y esa valentía creó esto. Gesticuló alrededor del taller, pero ambos sabían que estaba gesticulando hacia algo mucho más grande. Hacia un movimiento que había cambiado decenas de miles de vidas, que había desafiado suposiciones sobre clase y potencial, que había demostrado que la dignidad es un derecho, no un privilegio. Todo porque un niño con manos sucias había tenido el coraje de decir, yo puedo arreglarlo, cuando el mundo entero decía que era imposible. Él lo arregló, y al hacerlo, arregló mucho más que un motor de $3 millones. Arregló suposiciones rotas sobre quién merece oportunidad. Arregló sistemas rotos que habían estado excluyendo talento durante generaciones. Arregló corazones rotos por rechazo y desprecio. Pero más que todo, demostró que el verdadero lujo nunca ha sido conducir un Rolls Royce. El verdadero lujo es tener el conocimiento para arreglar lo que está roto, el coraje para intentar lo que otros llaman imposible, la dignidad para permanecer de pie cuando otros te humillan, y la sabiduría para transformar dolor en propósito, humillación en inspiración, y un momento de crueldad en una década de cambio. Esa es la lección que un niño de 11 años le enseñó a un millonario arrogante. Y esa lección, ahora viviendo en miles de corazones a través de América Latina, vale infinitamente más que cualquier cantidad de dinero. Porque al final, todos somos solo personas tratando de encontrar nuestro camino. Y el mejor camino siempre es el que construyes con tus propias manos, tu propio conocimiento, y tu propia negativa inquebrantable a aceptar las limitaciones que otros intentan imponerte. Yo puedo arreglarlo. 3 palabras simples, dichas por un niño que el mundo había decidido que no valía nada. 3 palabras que cambiaron todo.